trajo preguntas todo el tiempo, y las otras 3 las va a presentar María del Carmen, que está ahí con ese rol. La idea es aprovechar el tiempo, pensamos 1 hora y media, todo tuyo, de ustedes. Bueno, ¿me escuchan o necesitan micrófono? ¿Micrófono? Bueno, ¿estamos ahí? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me han encomendado presentar aquí a las hermanas, compañeras luchadoras, que las conozco a las 3 por distintas circunstancias de la vida, pero bueno, vamos a hacer esta dinámica. Yo las voy a presentar a las 3 sintéticamente porque lo más importante es que nos escuchen a ellas y luego, bueno, ellas van a empezar a hablar. La temática para lo que las convocamos a las compañeras es para que puedan hablar de qué es la interculturalidad desde las cosmovisiones de los pueblos a los que pertenecen y a los estudios que desarrollan respecto de las identidades culturales indígenas. La idea fue, bueno, la interculturalidad aparece como un problema en Occidente y aparece como esto, como un problema. Hay que ver, una vez reconocido que éramos muchos y que todos tenían derecho, ¿qué hacemos con esto? ¿De qué forma nos relacionamos? Esta es una problemática de Occidente. Entonces nos pareció que, ya que Occidente habla tanto de la interculturalidad y tiene tanto escrito y tanto experimentado desde su postura, desde su rol, dijimos, vamos a callarnos un poco y a escuchar qué tienen que decir otros sistemas socioculturales, otras culturas, respecto a esto que a nosotros nos convoca, que es la problemática de la interculturalidad. O sea, que cada una de ellas lo va a decir desde su propio rol y desde su propia cosmovisión, ¿sí? Bueno, aquí a mi izquierda la primera disertante que tengo es María Ochoa. Ella pertenece a la comunidad Marca Huasicoya, es presidente del Consejo de Comunidades Indígenas Regional de La Plata, Berizo y Ensenada. Tiene una obra muy grande allá en La Plata, alrededor de esta comunidad. Luego sigue Mirta Millán. Ella es licenciada, magíster, trabaja como docente universitaria, es coordinadora de la mesa de trabajo autogestionada en educación intercultural de la provincia de Buenos Aires desde el 2012, enseña Mapudungun y bueno, es integrante de la comunidad mapuche urbana Villarmanqué, Condor Sagrado, quiere decir, de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, desde allá viajaba hasta aquí. Y por último, Marina Quispe. Marina Quispe es también es investigadora, docente, se dedica, es magíster en salud intercultural, psicóloga social, su temática es la salud intercultural y, bueno, se pasa dando seminarios en distintas universidades, en distintos centros, tiene proyectos de generar un grupo que pueda abordar una carrera en esto y lo hace con bastante esfuerzo porque no se abren tan fáciles las puertas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema o el mismo capaz que no puede llegar a convocar. Pero bueno, le dejo la palabra a María. Mi nombre es Iyaña María Ochoa, de la comunidad Coya, la nación Coya, y soy mamá cuna de la comunidad Marcahuasi. Y hoy vamos a hacer la disertación y me encantaría que ustedes también nos acompañen, porque estamos en el tema de interculturalidad. Vamos ahora a hacer un permiso y un saludo que hacemos nosotros siempre cuando queremos dar la palabra hacia el cosmos, hacia el espacio, hacia las energías.
¿Me permite? Este instrumento hermoso es un instrumento para nosotros de comunicación. Con este instrumento nosotros nos llamamos, porque no usamos celular ni teléfono. Entonces, esta es la maravilla con la cual nosotros nos comunicamos, y a través de los Andes se hace el eco y lleva a todos los pueblos. El nombre que le damos es Tututu, así se llama, Tututu, y también tiene miles de años. Nos viene acompañando. La lengua que hablamos se llama Lunacini, más conocido como quechua o quichua. Tenemos leyes, tenemos territorio, población. Por lo tanto, somos naciones. No solo un pueblo, no solo una comunidad, sino naciones. Nuestra mayor afectividad, llamada hoy en día la palabra creencia, es nuestro Padre Sol, Taita Inti, como dador de vida, y nosotros como herederos de él, de la gran energía de vida, nuestra gran madre tierra Pachamama, que es el cosmos, es la vida, es la acción, es la sabiduría, es la protectora. Acompañado de 4 fundamentos de vida, que muchos reconocemos, pero lo voy a decir, que son fuego, tierra, agua, aire. Estos 4 principios no solamente los podemos percibir fuera de nuestro cuerpo, también están adentro. Por eso es que tenemos vida, porque si no, no tendríamos vida, si no los tendríamos adentro. Y muchas veces no le valoramos, muchas veces no le sentimos que están adentro. Y hay que reconocerle porque eso es importante. Es importante reconocerle, es importante armonizar, es importante la reciprocidad, porque a través de ellos también está nuestra existencia. Por eso es que nuestras comunidades, nuestros hermanos mayores se van 130, 140 años, porque reconocen estos 4 fundamentos de vida que acompañan la existencia. Y tenemos uno quinto, que es el amor, principio y fundamento del cosmos del universo. Estamos acá por amor. Por amor está el Taita Inti y está la Pachamama con nosotros. Y dentro de todo este fundamento y principio de vida tan importante, nosotros venimos de grandes civilizaciones. Contamos 5.531 años, los cumplimos recién en junio. Así que somos un poco viejitos, ¿verdad? Y estos años nosotros lo venimos contando porque nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, el tiempo que llevamos. Como también nos lo cuentan los grandes centros arqueológicos que quedan, que están
como parte viva que somos nosotros, porque siempre se dice que el indígena hacía la cerámica, el indígena sembraba, ¿sí? Y siempre hacía. Nosotros decimos, nosotros hacemos, porque estamos presentes. También nos dicen, ¿por qué vienes acá? Tendrías que estar en Salta, Jujuy, porque siempre están marcándonos el territorio de diferentes formas. Y nosotros decimos, nosotros no venimos, nosotros volvemos por el camino de nuestros antepasados. La gran provincia de Buenos Aires, la gran capital, ha sido centro de grandes civilizaciones y que a poco están aflorando con las exploraciones, con las edificaciones que hacen de los grandes edificios. Ahí salen los vestigios nuestros, ¿sí? Y confluyen diferentes etnias, no solamente la nuestra, porque siempre hemos vivido en armonía con una gran diversidad de naciones. Actualmente en el territorio de Argentina se encuentran 38 naciones. Así que no solamente existe el castellano, sino también hay 38 lenguas en este territorio. 38 formas de existencia, de vida, de alimentación, de creencias. Y es interesantísimo cuando escuchamos hablar, porque hay una diversidad maravillosa, linda. Nuestras lenguas tienen una fuerza cósmica, tienen una vibración especial, es dulce, es tierna, armoniosa. Y todos esos grandes saberes, nosotros que estamos en la ciudad, nos cuesta recuperar, porque no existen escuelas indígenas donde podamos recuperar nuestra lengua, nuestras danzas, nuestra música, alimentación. Pero, como les decía, estamos acá y tratamos de estar reunidos en comunidades para así fortalecer este aprendizaje, este volver. Este volver nos ayuda a pensar qué pasó durante 531 años. Si bien les estaba hablando a ustedes que nosotros venimos de grandes civilizaciones, de grandes pirámides construidas, también tenemos que decir que 531 años atrás no teníamos contaminación, no conocíamos la palabra nueva. No conocíamos la palabra categorización de clase rica, media y pobre. Venimos de una estructura social muy diferente. No conocíamos la moneda. Nosotros hacemos trueque. Y conociendo la moneda, seguimos creyendo que el trueque es más lindo, es más hermoso, porque nos da igualdad, que es lo que tanto nos gusta a nosotros sentir. Y todas estas formas de vida construyeron, edificaron, y nuestro anhelo, nuestro deseo es volver a sentir ese amor a la Madre Tierra, esa protección, y sentir que cada uno de nosotros somos esencia de esa Madre Tierra y que así como ella nos da la vida, nosotros también tenemos que cuidar la vida, protegerla, no solamente para nosotros, sino también para los que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos, para el amigo, para el vecino, para el pariente. Y una estructura que caminemos con la ciencia, que la ciencia
llamada, envuelta en la llamada civilización, esté al lado del hombre, esté para proteger al hombre, para cuidarle. Porque si no pensamos de esa manera, estamos en situaciones muy difíciles, muy delicadas. En nuestra cultura, nuestra gran civilización, cuando nace un niño, se le entrega un tubo de tierra, que es casi una hectárea, porque el niño tiene derechos. Y la familia, como la comunidad, va a cuidar de ese niño, va a cuidar de esa tierra. Y mientras va creciendo, le va regalando plantitas, va regalando animalitos. Y cuando tiene 10 años, se le entrega como posesión para que él pueda administrar lo que la sociedad, lo que la comunidad le ha dado para que tenga vida propia. Y así va a llevar una vida propia y va también a aprender, porque también tenemos escuelas, sí, también vamos a las escuelas, también tenemos ciencias muy lindas. No nos olvidemos que nosotros venimos de una gran civilización de grandes médicos, grandes cirujanos, con trepaciones de cerebro, ¿sí? Como también venimos, como le decía, de una cultura con grandes ingenieros agrónomos. Hoy en día le llamaríamos ingenieros agrónomos, con una estructura de tierras y de sembríos, de tal manera que no había hambre, todos comíamos muy bien. Una variedad de papas, de 2.300 variedades de papa en todo el continente, que hoy en día se llama América. Una variedad de 1.200 maíces, para contar eso nada más. Y teniendo que nombrar que nuestros alimentos principales eran los cereales, y son los cereales, como la quinoa, más conocido acá como quinoa, amaranto, y tantos otros alimentos importantísimos para el fortalecimiento de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una geografía diferente. Al continente de América nosotros le llamamos Tahuantinsuyo. A todo el continente, Tahuantinsuyo. Tawa es 4, Inti, sol, Suyu, regiones. Entonces nuestro continente estaba dividido en 4 regiones. Esas 4 regiones son los 4 puntos cardinales. El norte, el Chinchaysuyo; el sur, el Collasuyo; el este, el Antisuyo; y el oeste, el Contisuyo. Y esas eran las únicas divisiones que teníamos. Y nos teníamos libre acceso a todo lugar. Eso también es importante porque nos permite mantener un mejor diálogo con todas las comunidades existentes. Y nosotros, como amamos a la Pachamama y ella nos ama, no vendemos las tierras. Como les estaba contando, cuando nace un niño le es otorgado un territorio. Y también eso es importante porque supongamos que había heladas en determinada época, nos permitían trasladarnos a otro lugar, instalar, construir nuestra casa y vivir en ella, ¿sí? Podíamos tener 2, 3 viviendas, ¿sí? Entonces 2, 3 viviendas en diferentes lugares, muy lindo, y vivíamos muy cómodamente. Toda esa parte de un sistema de vida bastante completo, en forma armoniosa, para complementarnos y conformar una gran comunidad. La diversidad de lenguas se hablaban, la mayoría eran bilingües o trilingües, porque
teníamos que comunicarnos con los demás pueblos. Y dentro de todo este sistema de vida, tenemos grandes alimentos, en especial nosotros tenemos plantas medicinales y una de ellas importante para nosotros, la coca, la mamacoca, que tiene muchos minerales, tiene muchas virtudes, y nuestros hermanos gran conocedores de plantas medicinales que hoy en día han contribuido al conocimiento de los grandes laboratorios. Y se sigue usando la medicina, se sigue construyendo. Y también tenemos el tiempo del llamado Pachacuti. Nosotros decimos que ahora estamos en un campo energético cósmico llamado Pachacuti. Pacha es de la tierra, Cuti es 500 años que nosotros hemos vivido momentos muy difíciles, y 500 años que vamos a volver a una armonía, a un equilibrio, con un proceso lento pero seguro. Y es así como hoy en día podemos observar que en muchos lugares se está despertando el hablar de la parte indígena, de diferentes aspectos, con nuestra presencia, sin nuestra presencia. Hoy en día hay muchos jóvenes que forman tribus y se van a vivir del campo, ¿sí? Y porque sienten ese llamado de la Madre Tierra. Y nosotros estamos muy felices de estar con ustedes y estamos muy agradecidos de su invitación. Y nosotros decimos que no somos indígenas, porque no es nuestro nombre, como tampoco es originario. El nombre son totalmente impuestos. Nosotros decimos que somos una filosofía de vida, somos un sistema de armonía cósmica con la tierra, del buen vivir, de la alegría y del amor. Somos hijos del Taita, venimos en misión de luz. Hayaya, muchas gracias por escuchar. Ahora le damos la palabra a una... Bueno, buenas noches. Gracias a la institución, gracias a Paula Ederstein por invitarme de nuevo a este lindo lugar que estuve otras veces, me han recibido siempre muy bien. Mi historia tiene algo de diferente respecto de mis dos hermanas, en el sentido de que yo nací en Avellaneda, acá cerquita, y viví desde bebé, siempre viví entre los dos mundos, constantemente, todos los años, 8 meses en la ciudad y 4 en Tucumán, Salta, y donde me llevaran la familia en territorio originario. En este caso mezcla, porque en el noroeste es difícil decir en un solo pueblo. En el noroeste, sobre todo en Salta, hay 9 culturas distintas, 9 pueblos distintos. Así que he vivido en la diversidad desde que nací. Y no fue fácil. Durante muchos años me sentía ajena y extranjera prácticamente, tanto en la ciudad, en esta ciudad, como en las otras ciudades o en los otros campos. Hay muchas, cuando hablamos, estamos hablando en castellano, las tres, y todos ustedes. Y sabemos bien que el idioma nos va guiando, nos va dando elementos que representan ideas, y a veces no son las que queremos decir. Por eso, como decía la hermana recién, hablar en la lengua propia es muy distinto.
hablar en la lengua que nos fue impuesta nos impide muchas veces decir lo que verdaderamente queremos decir, por más que hayamos vivido toda la vida acá, yendo y viniendo. Pero mi historia fue esa, y tuve que asumirla y tuve que tratar de entender por qué esas diferencias, qué significaba, por qué me sentía tan distinta, por qué me sentía mucho mejor, más reconocida en el noroeste, incluso a lo largo de la cordillera, en muchos lugares distintos de la cordillera. Y llegó un momento con la muerte de mi madre que tuve que buscar mis orígenes. Y ahí empezó a tener todo explicación. Y ese fue el primer pasito, y a partir de ahí empecé a investigar y a estudiar, pero el estudiar tenía que ver con tratar de entender. No era simplemente tener una carrera, un título, a ver qué me da plata, etc. No. La idea de estudiar era buscar algo que me ayudara a entender, a saber exactamente qué pensaba yo de la vida, por qué tenía esas ideas que no sabía cómo explicarlas. Y en toda esa búsqueda fui encontrando otras palabras, otros modos, otros contenidos. Y busqué estudios que fueron interdisciplinas. Y construimos varios grupos a lo largo de la historia. Comencé en el 81. Mi madre murió en julio y ahí mismo me decidí a buscar, a tratar de entender. A tratar de entender también por qué los médicos no entendían por qué ella estuviese tan mal como estuvo y durante más de 10 años no tenía diagnóstico. Esta historia yo suelo contarla porque mucha gente como yo, nacida en la ciudad, cree que pertenece a la cultura oficial, pero se siente al mismo tiempo reprimida, contenida, ocultándose. Como bien dice María del Carmen, lo que hay que hacer, lo que necesitamos es desocultarnos a nosotros mismos, saber verdaderamente quiénes somos. Y esto es una parte importantísima de la interculturalidad. Cuando hablan de interculturalidad, los académicos se quedan con cuestiones parciales, cuestiones parciales en el sentido de salud intercultural, por un lado, que alude a la complementariedad de medicinas, un médico occidental o una institución occidental con una institución de medicina tradicional indígena. Y eso solo parece que ya está, ya cubre todo el tema de salud. Educación, bueno, poner contenidos, darle cierto lugar a los contenidos en la escuela, son todas miradas parciales, fragmentadas, pensadas desde una verticalidad de solo un sector. Cada sector, cada área de esta sociedad que se nos impuso tiene una verticalidad. Vienen desde arriba, los contenidos bajan y en el mejor de las posibilidades nos arreglamos para meter los contenidos que son de otras culturas dentro de esa misma estructura y creemos que estamos haciendo interculturalidad. Y a mí me parece que eso es muy chiquito y que no nos ayuda, sobre todo a las personas en general, a la identidad de todas las personas. Porque hay que entender que la interculturalidad no es solamente para los pueblos originarios, muy por el contrario, somos nosotros los que tenemos ya 500 años de vivencias en interculturalidad. Entonces en esta vivencia nosotros ya nos vamos arreglando de alguna y otra manera, fuimos sobreviviendo. Pero el resto de la gente, quienes no saben que son originarios y quienes no lo son, también necesitan tomar conciencia de algunos elementos de la historia que es común hoy, de todos, que nos une de este país, y también, o de otros países, y también de lo que vivimos cotidianamente. Voy a esto. Hay una vieja frase que dice: nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Es un anónimo popular, muy antiguo,
y que tuvo mucho sentido en mi vida y creo que en el de muchas personas que hoy en día están trabajando en favor de su identidad. Hemos sido y somos todavía testigos de todo un proceso, no solamente de pueblos originarios, sino también de otras identidades de género distintas, que están haciendo sus distintos procesos también de desocultamiento. La identidad tiene muchas dimensiones y todos y cada uno es probable que hayamos tenido que ocultar algo de nuestra identidad, algo de alguna de esas dimensiones, porque no coincidimos del todo con lo que se dice que debemos ser. La identidad profesional, por ejemplo. ¿Cuántas veces una profesional siente que sí, es psicóloga, soy médica, pero no estoy del todo, no me identifico en un 100% con esa identidad? Y así podríamos seguir con millones de ejemplos acerca de cómo muchas veces tenemos una identidad que se nos impone a través de la palabra, a través de la cultura en la cual vivimos, y nos pasamos la vida y cuando llegamos a los 60 años decimos, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? O sea, se nos va. Muchas veces es la hora de empezar a vivir lo que realmente somos. Y como decía, para saber lo que realmente somos es necesario ir para atrás. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo saber a dónde vamos? La interculturalidad para nosotros tiene varios niveles. Tomo muchas cosas de algunos intelectuales, de algunos académicos interesantes, muy abiertos y sobre todo muy comprometidos y respetuosos de las otras culturas. Uno de ellos fue Xavier Albo, alguien que siendo jesuita dejó los hábitos para casarse con una mujer aymara y que, bueno, creó mucha obra escrita muy interesante. Y una de las cosas que tomo de él es justamente su entendimiento de que la interculturalidad tiene varios niveles. Ustedes me dirán cuál es el más básico, el más básico, la interculturalidad, la relación entre dos personas, ¿no?, de distintas culturas. Después subimos a grupos de distintas culturas, instituciones, medicinas, etcétera, y quizás lo político, ¿no?, de los pueblos con el Estado. Sí, es cierto, todo eso está bien, son distintas dimensiones o niveles. Pero eso hay que agregarle otros dos niveles, le agregamos nosotros. Uno es el interpersonal, es el intrapersonal, porque cada uno de nosotros también podemos venir de varias culturas, como es mi caso. Yo vengo del pueblo de Aguita, del pueblo Mapuche, del pueblo aymara, y quizás también de otras culturas como Mapuche, Ranculte, Tehuelche, no lo sé, porque la conquista del desierto no solo ocurrió en la Patagonia, también se llevaron a mucha gente a Salta y a Jujuy y a Mendoza y a otras provincias, a mucha gente del sur de la Patagonia. Entonces no sabemos, podemos haber nacido en una provincia y tener raíces en lo que fue el territorio en otro extremo del país, por las cosas que han pasado en la historia de esta nación y de todo el continente. Lo mismo con el desierto verde, seguramente mi hermana va a hablar sobre la conquista del desierto. Yo solo quiero que tengamos presente el pasado, como lo tenemos nosotros los pueblos, porque hay una herencia que traemos. Esa herencia es una historia, hay legados culturales que traemos, hay potenciales que como personas tenemos y que muchas veces no desarrollamos, siendo que los tenemos, que los traemos, pero no los desarrollamos porque no sabemos. Y quizás nos aparece en determinado momento esas contradicciones, esas sensaciones de ¿por qué soy distinta en esto? ¿Por qué no me siento del todo conforme con mis iguales? Quizás ahí hay una pista, ahí hay que buscar por qué es lo que traemos, qué es lo que está diciéndonos que hay algo más en mí misma que todavía no sé. Esa es la intraculturalidad. Y el otro nivel, para el otro extremo, el más macro, no es simplemente lo político o lo económico, que son aspectos de una sociedad.
Para nosotros la vida no se divide en salud por un lado, educación por el otro, producción por el otro, y cada cosa con su librito y cada quien en su espacio, y no se habla del área del otro. Para nosotros todo está unido, todo está entramado. En un mismo territorio, en un mismo ámbito, si se quiere en esta misma sala, podemos tener salud, educación, producción, trabajo, todas las áreas que acá están separadas, y como decíamos antes, representan una verticalidad, una cúpula que nos dice cómo tenemos que comportarnos en cada una de esas áreas en forma distinta. En las nuestras está todo unido. ¿Qué es lo que separa o qué es lo que distingue más que separar? ¿Qué es lo que distingue una cosa con la otra? Es el enfoque que le demos. Puedo mirar un territorio y ver que ahí hay un sistema de salud y que hay medicinas, las plantas, los animales, las piedras, todo puede ser medicina, el aire. Puedo mirar de otra manera y decir, acá hay un sistema de educación, acá hay un sistema de conocimientos. El territorio tiene todos los sistemas, cada una de las comunidades originarias tiene todos los sistemas entramados. Y como digo, en distintos enfoques según la capacidad de quien ve. Hay una frase que dice que solo vemos aquello para lo cual estamos capacitados para ver. Entonces la interculturalidad, muy simplemente, aunque no parece que sea tan simple, sería poder tener esa capacidad de salir de lo que estamos acostumbrados, de poder saber verdaderamente quiénes somos, cada uno de nosotros, y como sociedad, con una historia común, pero con muchas historias que desconocemos. Y poder comenzar a encontrarnos desde todos esos saberes, desde todos esos sistemas incluso, que no conocemos, pero que están. Empezar a ver, acá mismo, en cualquier lugar, empezar a ver lo que no hemos visto hasta ahora, de la sociedad, del paisaje y de nosotros mismos. Y desde ahí es el encuentro. Desde ahí es el encuentro con el otro. Cuando cada uno sabe y ha hecho su propio proceso identitario, desde las raíces hasta su conciencia de qué elige para su vida y de cómo se posiciona respecto del otro. El otro puede ser la naturaleza. ¿Cómo la vemos a la naturaleza? Por debajo de los humanos. Es una cosmovisión, o mejor dicho, es una visión del mundo. Las nuestras, no. En las nuestras estamos en equidad. El otro puede ser el propio cuerpo. Si nos insistieron y nos enseñaron que mente y cuerpo están por separado, que para lo que es problema mental tenemos que ir al psicólogo y lo que es problema físico tenemos que ir al médico, estamos instaurando en nuestra subjetividad la disociación y terminamos entregando nuestros cuerpos cuando en realidad somos seres integrales. Y si podemos con todo eso entender que el otro es también una parte de nosotros mismos, que muchas veces nos representa, que muchas veces ponemos en el otro parte nuestras que no nos gustan, que no queremos saber nada. Entonces, el otro es gordo, el otro es flaco, el otro es petizo, el otro es alto. Yo no. Y en esa disociación estamos poniendo nuevamente una visión del mundo que nos fue impuesta en otra época, que ya debería estar superada, porque fue la modernidad que se instauró, que se instaló con esas disociaciones. Piensen que quienes venían aquí eran presos, eran gente condenada a muerte, no eran las mejores personas, investigadores o sanadores, o personas que viniesen a buscar realmente un vínculo a América. No, acá vinieron presos, condenados a muerte. Lo único que querían era poder escapar. Y entonces arrasaron con todo.
Pero la pregunta es, ¿eso terminó? Y yo creo que no terminó porque no tenemos trabajado esto, la interculturalidad en cada uno de nosotros y en cada uno de los niveles. Pero lo podemos hacer porque mucha gente hoy se ha dado cuenta de que el mismo sistema cultural que se nos impuso, que arrasó con todo, que nos desvalorizó y despreció y hasta aniquiló, y utilizó la palabra con plena conciencia de que se la ha utilizado en la última dictadura, todo ese pensamiento, esa visión del mundo es de otra época, es de la modernidad, ya pasó, ya debería estar superada en esta sociedad. Y creo que es desde ahí donde estamos de acuerdo la gran mayoría de la gente. Gracias. Marimani Compuche, Marimani Quimel Chefe, Quimelpe, Inceta Misam Dinguén, Inceta Honoría Guardianeo, y agradezco la bien Cufamó de los pueblos que hoy me acompañan, porque pedimos así permiso, como le hizo la hermana. Yo voy a pedir permiso a mis ancestros y ancestras que me presidieron para tomar la palabra. El abrir la palabra, el expresarme, tiene que ver con esos linajes, como bien comentaba la hermana hace un rato, y es abrir también el pensamiento, ¿no? Hemos tenido un encuentro hermoso en estos 2 días que hemos estado compartiendo y aún nos falta. Y pensaba que hermoso, y se lo voy a decir en Mapurgus, Fallatu Traumeo, Inchin, Cometum Neo. Estoy diciendo que ha sido un buen encuentro, un buen hablar, un buen sentir también, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de 2 ejes muy importantes que nos sustentan milenariamente, que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Cuando hablamos de tiempo y espacio son 2 ejes que nos remiten a pensar profundamente en dónde habitamos, cómo habitamos y cómo el tiempo ancestral, circular, nos atraviesa hoy a pesar de la urbanidad, a pesar de que estemos siendo parte de esta construcción en diferentes lugares por diversas generaciones. Y lo vivencial es lo que le ha dado sustento milenariamente a través de la formación pedagógica. Yo digo siempre que nosotros hablamos, o por lo menos a mí me gusta utilizar el concepto de la pedagogía de la ancestralidad, porque allí nuestros abuelos y abuelas nos fueron dando ese conocimiento de observación con la madre tierra, de observación entre nosotros, entre los vínculos, dentro de estos relatos que han sido históricamente dolorosos, ¿no? A pesar de esas situaciones traumáticas vividas en un pueblo como fue el nuestro, igual que el de las hermanas, tiene que ver con esa construcción de tramitación del dolor, de tramitación del habitar y de la resiliencia que tenemos los pueblos originarios a pesar de los diferentes procesos de genocidio. Me quiero referir específicamente a Argentina, que esto me parece que es muy importante que lo sepan. Hace poco se llevó a cabo el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Una masacre que había estado totalmente silenciada, una masacre que no se conocía que había sucedido ahí, donde justamente hacer una masacre y un genocidio apuntó hacia la desaparición de este pueblo. Sin embargo, las abuelas, y sobre todo la abuela Rosa Aguilo, que fue la última sobreviviente de esta masacre, pudo dar cuenta de lo sucedido.
Y me gustaría relacionarlo también, porque acá lo mencionaba Marina, que fue la campaña del desierto, mal llamada campaña del desierto. Nuestro pueblo, en particular el pueblo mapuche, como del otro lado, un poquito más lejos, hacia la meseta patagónica, podemos hablar del pueblo, de la fusión del mapuche-tehuelche, ¿no? Sufrimos esta situación de intento de exterminio. Pero sin embargo, en nuestro pueblo, a pesar de haber sucedido estos hechos aberrantes, pudimos nuevamente, porfiadamente, como decía una abuela, volver a los territorios y volver a salir como el charcao, decía la abuela. El charcao es un pasto, o como se llama, generalmente ese pasto que sale, que no dice nada, bueno, ahí sale el pueblo y vuelve a florecer. Esta posibilidad que nos dan a partir de los relatos, de poder contar las vivencias, siempre marcadas dentro de nuestra conformación del pensamiento circular, como vemos, decía la hermana, a partir de los territorios. En el caso del pueblo mapuche, nosotros lo vemos desde la Puel Mapu. ¿Por qué? La Puel Mapu significa tierra del este. A partir de ahí sale el sol. Y cuando sale el sol nos indica cómo va girando, por lo cual nos está enseñando cómo se denominan cada uno de esos territorios. En nuestro caso, acá en la provincia de Buenos Aires, pertenecemos al pueblo mapuche, pero somos también puelches, porque nacimos en esta zona del este. O los huiliche, que pertenecen a la zona del sur, o los pucón mapu, que son los pupunches, que viven en la zona del norte, o los guruches, que viven en la zona oeste. Esto nos habla de la riqueza del idioma, que lamentablemente también sufrimos un lingüicidio. No somos idiomas oficiales, no somos idiomas que se enseñen en las academias, en las escuelas, en los jardines infantes. Entonces, este proceso de escolarización que decía la hermana nos lleva a pensarnos que no hemos sido personas solas en el camino, que hemos sido producto de pueblos que hemos sufrido esta situación terrible de genocidio, de vivencias muy fuertes, que hablan y nos rememoran nuestros orígenes. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? Y en mi caso particular, cuando yo pedí permiso, estaba hablando también de mis padres, de mis abuelos, abuelas, de lo que descubro después de muchos años, el inmenso mestizaje que hay en Argentina. Porque tengo un bisabuelo afro y mi bisabuela era mapuche, porque tengo un bisabuelo que nació, que vino, digamos, en esos barcos esclavistas, que tuvo que huir, sus padres fueron masacrados, pero él fue criado por una comunidad mapuche, por lo cual agradezco a mi abuelo afro, que también me da esa fuerza. También tengo de parte de mi abuelo Marín, como hoy lo recordábamos con Paula, mi abuelo Marín había nacido en Gulmapu, en la zona del oeste, en Chile. Muchos de ustedes sabrán que Chile tiene una gran colonia de origen alemán. Por ende, también mi bisabuela era alemana cautiva y mi abuelo y bisabuelo era mapuche. Digo esto porque, ¿por qué entonces yo me considero mapuche? En realidad porque nací en un territorio mapuche, porque gran parte de mi familia se reafirmaba siendo mapuche. Mi abuelo Marín, el papá de mi papá, hablaba perfectamente el mapudungun. Mi abuela Selmira, como decía recién, su papá había sido afro, pero su mamá mapuche, y ella hablaba el mapudungun. Entonces, todo esto hace que me identifique, nos identifiquemos
ubiquemos como familia, en qué territorio nacimos, dónde estamos y cómo lo habitamos, cómo nos relacionamos, ¿no? Mi mamá era mestiza y el ser mestiza también fue un tema en este país, porque en muchos otros países es una categoría el ser mestizo. En este país no. Si ustedes escuchan los relatos son o blancos o indios, europeos o nativos de acá. Y hay un vacío hacia esa identidad mestiza. Pero porque también hay un desconocimiento y una desinformación de saber quiénes somos a partir de esa constitución, de esa diversidad. Entonces es importante saber cuál es nuestro origen y dónde habitamos hoy. Porque por más que el origen sea extranjero, sea de Oriente, sea de África o de Europa, hoy estamos acá, en este territorio que se llama Argentina, en estos suelos que habitan y habitarán pueblos originarios. Este sistema de vida, que a pesar de los genocidios, nos remiten muy fuertemente a pensar cómo nos sentimos nosotros con la Madre Tierra, ¿no? Y se lo voy a leer en mapudungún porque me parece que es importante sentir cómo late el idioma. Mapumeo inchintanquel, nekulelagin, inchinmaita mapuñeguin. La tierra no es nuestra, nosotros somos y nosotras somos parte de la tierra. Y cuando somos parte de esa tierra profunda, de ese saber, también decimos Tungurmeo, Kimkengei Takumeche. Por la palabra se conoce a la buena gente. Esos no son los valores que nos han inculcado y nos siguen inculcando nuestros abuelos y abuelas. Las hermanas hablaban de este proceso de escolarización que ha sido bastante complejo porque no hemos tenido posibilidad de elegir. Pero sin embargo este proceso de escolarización que ha sido tan injusto, desigual, violento, nos ha permitido volver a reconstruir nuestra identidad. Volver a reconstruir esta identidad apunta a pensarnos hoy en este contexto de diversidad, este contexto donde todavía Argentina niega esa, no digo Argentina, sino digo a veces los gobernantes, niegan esa posibilidad de diversidad. Nos estamos perdiendo esta posibilidad de encuentro, esta posibilidad de el círculo que hoy nos permitió la compañera ser en la tierra. Nos estamos permitiendo vivenciar desde el corazón, desde el sentir, el saber y el de vincularnos desde la pedagogía de la ternura, desde la pedagogía de la afectividad, en contra de lo que significa la pedagogía, como dice Marcelo Balco, de la crueldad. Esto nos lleva a posesionarnos hoy en un sistema de vida tan profundo, tan cruel, donde tenemos una crisis civilizatoria tan fuerte, a preguntarnos cómo empezar a construir espacios de diálogos profundos que nos permitan enriquecernos cada día más con la interculturalidad. Ahora, esa interculturalidad en algún punto académico está definida como la perspectiva filosófica, pedagógica y política. Pero que sin embargo no se ve una igualdad en eso. Todavía no se comprende, pero aún a pesar de, hay muchas experiencias que podemos dar cuenta cómo se implementó, cómo se trabajó y cómo se proyecta hoy en día la posibilidad de esa interculturalidad. Pensar en este contexto civilizatorio de tanta crisis también nos permite, como dicen las abuelas, volver a tejernos fuertemente con un sistema de vida que proclame, que proyecte el buen vivir.
Y en ese sistema es donde nosotros pensamos que es posible esa diversidad en una potencialidad que nos enriquezca como humanos. Porque nosotros cuando vamos a compartir una ceremonia, una danza, un canto, y recuperamos, porque estamos en un proceso, sobre todo en el caso urbano, de ir recuperando prácticas culturales que en algún momento han sido negadas o han sido totalmente reprimidas, entendemos que es una forma de potenciar la educación de nuestros saberes. Es una forma de construirnos nuevamente y tejernos con los que hoy habitan, que ya no somos el 100% mapuche, el 100% quechua, el 100% diaguitas, aymaras, que sí estamos, pero que hoy somos con el otro. Y ese otro que humanamente posee las mismas sensaciones que traemos nosotros. Ahora, lo que los pueblos originarios sí queremos proclamar es empezar a invitarles a ustedes para que pueda abrirse una brecha de diálogo profundo, de co-construcción, que podamos de manera conjunta empezar a trabajar en pos de abrir el diálogo, abrir construcciones de producción, abrir políticamente, porque la ternura también es parte de nuestra forma de expresión política. Porque el afecto y la vinculación y el respeto también es una proyección fuerte de construir otra manera de pensar la sociedad. Porque no queremos más que nos piensen ni que nos digan lo que tenemos que hacer en función de no ser. Queremos sí poder pensarnos en esta diversidad y en esta proyección para que no solo las próximas generaciones, sino nosotros hoy y aquí podamos ser mucho mejores personas humanamente hablando. Y poder tejer esto de las distintas esferas, como bien lo decía la hermana, no tenemos fragmentación. Entonces, por eso, a pesar de haber pasado proceso de escolarización, nosotros seguimos dentro de la academia produciendo. Entonces esto habla de que es imposible que nos puedan seguir invisibilizando, que nos hagan imposible mantener un diálogo con otros que aún todavía siguen dormidos, dormidas y no saben qué pasó con los pueblos originarios. Esto habla de que son tiempos, como dijo la hermana, pasado el Pachacuti, los 500 años, empieza a surgir este nuevo amanecer, aunque parezca que estamos en un caos, ¿no? Hay un nuevo resurgir, y eso habla de la expansión de la conciencia. Eso habla de que cada uno y cada una tiene la obligación en el sentir de movilizarse, de co-crear de manera conjunta. Por eso, miles de años hemos estado conscientes de esta relación profunda con la naturaleza, del cuidado, de cómo nos movemos, cómo cuidamos, cómo hablamos, cómo nos construimos con otros que son distintos, pero que son igual, en el fondo, con esencia. Así que me gustaría, no sé si ya ir cerrando, me queda, decirles profundamente, agradecerles en primer lugar por la invitación. Yo sé que Paula ha trabajado mucho en esto porque nos conocemos hace años y sé que ella tiene mucho respeto por los pueblos, como bueno, acá la compañera que nos precedió la palabra en la presentación, y a todos ustedes que en estos 2 días han estado escuchándonos, aunque a veces solemos ser reiterativas, pero queremos agradecerles profundamente a mis hermanas que presidieron la palabra y decirles Petumon Geleín, Inchit Tamulay, Inchit pueblos originarios, y gritamos fuertemente Marichihueo, Marichihueo, Marichihueo.
Los pueblos originarios seguimos vivos, seguimos fortalecidos, 10 veces nos reafirmamos en cada uno de los territorios, junto a aquellos hermanos y hermanas que quieran acompañar nuestro proceso. Fekaimunteri, hasta aquí he hablado. Gracias. Nosotros también nos despedimos y decimos Kausachi Miyaktamasi y decimos Amasua, Amakeya, Amayuya, Hayaya, Hayaya Pachamama, Hayaya Pachacuti, Añay, Añay. Una cosita para saludar simplemente, agradecer a todos de nuevo e invitarlos, si no hay problema, los próximos días 6 y 7 estamos en un 3, mejor dicho, virtualmente, en un ciclo que organizamos todos los años dentro de los posgrados del programa en diversidad cultural de UNTREF, la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Así que bueno, quedan invitados. La página en la cual publicamos es seminariointercultural.identidad, cultura, salud. Y bueno, publicamos también en Instagram, Seminario Intercultural Autoc. No llega a terminar la palabra, pero bueno, nos ubican. Muchísimas gracias. Un poco tirana porque quería que sea un espacio democrático y que ustedes también tengan algún minutito de decir algo, impresiones, preguntas, dudas que les hayan quedado, para que, bueno, ir guiando por dónde continúa esto, ¿no? Que no sea unilateral la palabra. Así que, ¿puedes acercar el micrófono? Perdón, quienes quieran preguntarse tendrían que acercar o hablar fuerte porque el micrófono no llega hasta allá. Comentarios también, lo que quieran. Bueno, ya que ustedes desperdician. Acá, ahí ya. Ah, ¿ves cómo son competitivas? ¿Quién era? Al fondo, no sé. No, pero no llega el micrófono. Pero alta. No se escucha, no se escucha. Agradecer la palabra que han traído. Yo quería decir una cosa también. A mí me tocó, no, ten micrófono, que me tocó esto de los que son los condenados a muerte que llegaron aquí. Y lo pensé, los condenados a muerte, ¿por quién? Y también, no sé, que también esta gente a los condenados, no sé, también lo pienso también, que podrían ser mucha gente buena que llegó también, ¿no? Que llegó aquí sufriendo también. Él siempre un condenado a muerte, es no, que es mal, y que esto puede, a partir de esto también puede surgir una cosa linda también. Bueno, a cualquiera de las tres que quiera, ¿no? O las tres. A mí, bueno, yo también soy creativa, hoy estuve todo el día. La mesa era sobre interculturalidad desde la postura de ustedes y en varias oportunidades escuché que se empezaba hablando de interculturalidad y de repente empezábamos con la identidad. Y cerrábamos de vuelta con la interculturalidad. Me gustaría que amplíen un poco estos conceptos, identidad e interculturalidad. ¿Qué relación, semejanza o diferencia tienen estos
Yo lo entiendo diferente, pero me gustaría que amplíen un poquito. Sí. Sí, si pensamos que la interculturalidad siempre es interacción entre dos partes y pensamos que queremos salir de una relación justamente intercultural asimétrica, donde, como decíamos recién, hubo un modo binario excluyente de relacionamiento, para que haya equidad entre las dos partes es necesario que las personas se conozcan, por empezar. Pero además, tener la capacidad de ver la identidad del otro, como decíamos antes, ¿no? Para poder ver, vemos aquello para el cual estamos capacitados de ver. Si yo no trabajé nunca mi identidad, si no sé de dónde vine ni quién soy, hay gente que por ahí no sabe de dónde vino, pero sí se trabaja constantemente su identidad, trata de fortalecerse, trata de ser como realmente siente y quiere ser. Bueno, es un trabajo muy profundo de la identidad. Podemos unirlo con las raíces y esto le va a dar otro sentido a nuestra vida. Vamos a completar la imagen de un árbol, ¿no? Un árbol que tiene sus raíces, que está bien agarrado a la tierra, es totalmente distinto que de un árbol que tiene yo siempre digo, todo ahorcado con las baldosas. Entonces, una persona con raíces claras, fluidas, en circulación energética, florece. Es decir, una persona que tiene un pasado, un presente y un futuro hacia dónde ir, porque sabe de dónde vino, porque se construyó a sí mismo, porque sabe sus contradicciones internas, porque sabe quién es, quién quiere ser y quién no es. Esa persona va a tener muchas más posibilidades de vincularse con un otro de una manera mucho más sana, mucho más equitativa, mucho más respetuosa, porque sabe lo difícil, el trabajo que implica ser uno mismo. Y entonces va a saber respetar al otro. Ese trabajo que mucha gente hacemos hace que podamos tener mejores vínculos. Por eso la importancia de la identidad. Trabajar la identidad propia es lo que nos ayuda a que realmente exista interculturalidad. Si no, es imposible. Si no, nos quedamos con lo superficial. Bueno, identidad para nosotros tiene que ver, de principio, con el territorio que ocupamos, la lengua que hablamos, las leyes que tenemos, las creencias, la vestimenta, el alimento, la danza. Todas esas cosas que parecen mínimas son máximas, porque la identidad se construye a través de la comunidad, con el arte, la ciencia, la medicina. Y por eso que nosotros formamos comunidad, además de pueblo, además de naciones, para poder fortalecer. Y nuestras comunidades estaban compuestas con un máximo de 100 personas. Cuando nacía el 101, el 102, inmediatamente el Camayoc se encargaba de buscar otro territorio donde se pueda poblar y formar otra comunidad. Grandes científicos, con mucha ciencia, porque buscaban un territorio en el cual la tierra tenía que ser fértil para seguir produciendo alimentos y también tenía que ser buena para construir la vivienda. Porque hay tierras, hay minerales que son nocivos para el hombre. Y hoy en día no se hace ese estudio, esa ciencia. Uno quiere vivir y construye o compra el terreno que le venden. No está la ciencia del cuidado, de la salud, de la armonía, del equilibrio. Para nosotros esa palabra, identidad, encierra esto. Ahora la interculturalidad es la relación de esa comuna con las muchas otras comunas más existentes, con diferentes lenguas, con diferentes leyes, diferente danza, pero se intercambiaba, se comerciaba a través del trueque, del intercambio, como también se formaban matrimonios,
también se conformaban familias y un crecimiento, porque la interculturalidad nos ha permitido conocer otros continentes, porque no éramos personas que vivíamos en ese determinado espacio. Nosotros hacíamos la interculturalidad a nivel del mundo, del continente, porque nosotros comerciábamos con África, con Asia, con Europa. Tal es así que las grandes momias encontradas en África tenían coca en sus cuerpos, embalsamados en coca. ¿Y dónde se siembra la coca? Acá, en este continente, ¿sí? Hecho por nuestra cultura. Y así como eso, hemos encontrado vasijas traídos de Asia, acá, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es la interculturalidad. Esa interculturalidad sana, donde no padecíamos hambre, porque entre los continentes intercambiamos alimentos, sapiencias, saberes. Bueno, hay el concepto de identidad para nosotros está también unido al cosmos, ¿no? El bien. Y bueno, esto también de pensarse intercultural, yo creo, lo dijo la hermana, milenariamente hemos sido interculturales, ¿no? Hay un concepto en Mapudungun que decimos en este intercambio que se dice trafkin. Entonces había momentos clave donde se producía el trafkin, el intercambio, y se daban con diversos pueblos. Entonces para nosotros y nosotras no es hoy, digamos, una novedad de decir, bueno, vamos a ejercer la interculturalidad, sino que ya la traemos, la convivimos, nos vemos diversos y sí es en este contexto actual sí es un reto construir estos puentes. Hola, me llamo Juan, gracias. Y les quería consultar cómo sienten ustedes, o si sienten que es adecuado traer a una escuela como esta, por ejemplo, al aula, las ceremonias de los solsticios, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pero las ceremonias de ustedes. Básicamente esa es la pregunta. Bueno, es un tema sensible. El tema de las ceremonias, nosotras, las hermanas irán a responder, ¿no? Pero desde nuestra comunidad somos muy respetuosos en ese sentido, que no nos gustaría, como a ustedes no les gustaría que tomemos algo de su espiritualidad sacada de contexto y hagamos, digamos, una recreación, por más que haya una buena intención. Entonces, si esa, por ejemplo, los cambios de solsticio y tienen ganas de poder hacer la experiencia vivencial con los estudiantes, nos parece muy bien, pero siempre y cuando el que esté haciendo la ceremonia sea de un pueblo originario que tenga conocimiento, ¿sí? Eso nos enseñó, inclusive con este intercambio intercultural, voy a traer a la memoria al Taita Ulpu, quien era del pueblo quechua, un hombre muy querido, un anciano que se nos fue, y él nos explicaba a nosotros y fue hermosísimo poder hacer el intercambio, cómo era en el pueblo mapuche, cómo era en el pueblo quechua, y poder hacer las ceremonias de solsticio, ¿no? Entonces en esto sí queremos decirles que no es un no cerramos ahí, pero sí tengan en cuenta estas situaciones de saber que sea una persona espiritual, no porque sea indígena, sabe también acerca de la espiritualidad. Porque también es un error, a veces, porque vive en la ciudad, nos queda cerca, conocemos a un hermano indígena, una hermana indígena y la traemos. No. Entonces hay que ser muy cautos en esto para que, ¿por qué? Porque la energía que se mueve en ese momento y en ese lugar es energía. Y si la estamos manejando mal, tiene sus consecuencias. Entonces, me parece que es hermoso que sea en el momento justo y con quién tiene que ser, y va a ser maravilloso. Claro.
sería como pedirle a un sacerdote permiso para que un docente haga la misa. Más o menos. Claro. Ahí, para hacer una analogía entendible para... Claro, sí, gracias. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Gracias. Claro. Yo quiero crear esto. Tenemos que dos preguntas más y Diego nos va a regalar una canción para decirlo todo de muchas formas, no solo con la palabra. Yo quería preguntarles, porque en el verano compartimos con una comunidad guaraní y nos contaron algo que a mí me maravilló, que fue el sistema de seguridad, sería por así llamarlo, o de orden, digamos, de la comunidad, que me sorprendió porque no era de castigo y no era de represión, y quería preguntarles en sus culturas cómo era. O sea, eso, como teniendo en cuenta que en esta cultura occidental tenemos las cárceles como lugar de aislamiento y de supuestamente rehabilitación o socialización, pero no funciona de esa manera, y quería preguntar eso, cómo funciona en su comunidad. Bien, en nuestras sociedades, como hablábamos, tenemos las leyes también. Son leyes no del hombre, son leyes de la Pachamama, la gran energía. Entonces, cuando sucede algo, que algún hermano hizo algo daño a la comuna, a la comunidad, a alguna persona, se le va a llamar, se le va a invitar, y el consejo va a hablar con él. Y es el consejo de ancianos el que va no a castigar, porque nosotros consideramos que la persona no se le rehabilita con un castigo, pero sí la persona tiene que devolver a la sociedad el daño que hizo. Nosotros no tenemos cárceles, nunca lo tuvimos, porque tenemos una forma distinta de resarcir el daño y que la persona tome conciencia de reparar ese daño sirviendo a la comunidad. Como también estaba el exilio. Cuando el daño ya se revertía consecuentemente, entonces la persona era totalmente alejada de la comunidad, para que comprenda durante su proceso de soledad, de entender que es parte de una comuna y que tiene que cuidarla para poder vivir bien, y que todo lo que él ha tenido es lo que la comunidad le brindó, y por lo tanto él tiene que cuidar la comunidad. Bueno, con respecto a eso hay un caso, si quieren pueden googlearlo, ahora está todo en internet. Hay un caso específico en Neuquén, porque se llevó a la justicia. Una comunidad mapuche eran dos comunidades que hubo una situación de conflicto en el cual uno de ellos ejerció violencia sobre otro y quedó la persona imposibilitada con un ojo. Inmediatamente la justicia de Neuquén lo que quería hacer era llevarlo preso, y la comunidad dijo no, porque en realidad lo vamos a trabajar con el consejo. En nuestro caso se denomina Norfeleal. Entonces se juntó el consejo de ancianos para ver cómo se ejercía reciprocidad ante esa situación de violencia. Y fue un caso muy emblemático, porque se puso en clave el resarcimiento hacia la comunidad afectada, y también se analizó por qué se había llegado a esa situación de violencia. Y lo que hizo ambas comunidades fue contener, resarcir, retribuir la situación, y no que actúe la justicia, porque la justicia lo lleva inmediatamente preso y no hay reparación, y la persona que hizo el daño
tampoco logra modificar su actitud. Bueno, esto es pedagogía de los pueblos originarios. Tuve la suerte de estar en Nicaragua cuando hicimos la maestría en Salud Intercultural por el Fondo Indígena. Y Nicaragua tiene pueblos originarios que se manejan de una manera autónoma, tienen regiones autónomas. Y tienen ya hace mucho tiempo lo que se llama plurijurisprudencia, que también en Bolivia existe y en otros países de Sudamérica. Y esto permite esto que contaba recién Mirta, ¿no? La posibilidad de que los mismos pueblos ejerzan su propio modo de rehabilitación, porque cuando una persona hace algo, está inhabilitándose para estar en sociedad. Entonces no se trata de castigarlo, meterlo con otros presos, ¿no? y darle una condena perpetua, o sea, no tiene arreglo. O sea, para esta sociedad, para ese pensamiento que para mí es cosmovisión, donde o sos como se tiene que ser o sos excluido de la sociedad, no es la única forma de relacionamiento. Hay otras, hay muchas otras. Entonces en nuestros pueblos existen muchísimas otras posibilidades de diálogo, de convencimiento, pero de un entendimiento real. También hubo un caso, yo no me acuerdo si fue en Salta o en Formosa, hubo un caso que se hizo conocido por los diarios, donde denunciaban a una comunidad que tenían secuestrada a una persona. Y en realidad fueron al lugar las autoridades y se encontraron con que había una persona que estaba en un local, tenía la puerta abierta, pero tenía la pauta de no salir. Porque en ese lugar se le estaba ejerciendo una especie de juicio, pero en el sentido nuestro, en el sentido de entender la comunidad qué fue lo que le pasó. O sea, cuando alguien se sale de lo que es esperable como una sociedad para vivir en armonía, para vivir con las pautas de convivencia, cuando alguien se sale y se sale más de una vez y otra vez y repite, evidentemente algo le pasa, no es normal, no está dentro de lo que es esperable de las personas, algo le pasa, quizás lo que le pase sea que está reclamando algo como un chico en la escuela, ¿no? Entonces es cuestión primero de ver qué es lo que le pasa y segundo, de tratar de ayudarlo a reinsertarlo en la sociedad. Entonces, en esta comunidad lo que estaban haciendo era eso. Eran 2 o 3 días, no sé cuántos días se tomaban, toda la comunidad se reunía en asamblea para hablar, para que cada una de las personas, además de la comunidad, decían qué les significó a ellas que esta persona hiciera semejante cosa, que si lo había hecho antes o no. O sea, era un motivo de reflexión. Y con esta anécdota me acuerdo de algo que fue muy sanador en la escuela de mi hija, cuando tuvo una maestra que tuvo la posibilidad y la capacidad de reunir a los chicos cuando un pibe le golpeaba a otro. Cambió totalmente el grupo a partir de esa posibilidad de reflexión grupal, que es lo que se hace desde la psicología social, que se puede hacer en cualquier grupo de chicos. Si hiciéramos eso constantemente, si desde chicos entendemos que para estar con otros tenemos que respetar las normas y que si no las respetamos algo nos pasa. Entonces tenemos que revisarnos a nosotros mismos, que era lo que decíamos antes. Bueno, tendríamos salud, tendríamos identidad, tendríamos interculturalidad. Bueno, a ver, a él por ser tan chiquitito se lo ve tan jovencito que le puedo decir que no, y es el último. Sí, pero a mí me cuesta mucho observar, pero muy chiquitito, chicas, porque seguimos y necesitamos terminar con música para irnos en coherencia con lo que... Bueno, perdón. Pregunta con respecto a la colonización. ¿Cómo interpretan ustedes este suceso histórico, ¿no? Más allá de que fue algo que sucedió en la humanidad, desde sus culturas, ¿cómo lo interpretan? ¿Fue algo necesario? ¿Ustedes ya lo venían, intuyo, sabiendo desde la lectura espiritual que hacían? ¿Qué lectura pueden hacer hoy sobre ese suceso que pasó
todo lo que fue afectando y afecta hoy a sus pueblos. Rapidito. Bueno, nosotros de lo que hemos podido rescatar históricamente, que Europa en esos tiempos, hace 531 años atrás, estaba atravesando una crisis económica, social y salud también, porque venía de padecer muchas pestes, mucha explotación, tanto de hombres como mujeres como niños. Explotaba niños, comerciaba con los niños, los vendía. Y bueno, ya venían ellos con esa forma de existencia y con su búsqueda de otros lugares que llegaron a nuestro continente y encontraron una vida distinta. Entonces, la venida de ellos fue la ambición de encontrar un lugar que, entre comillas, le llamaron paraíso. Son 531 años que estamos viviendo esa época difícil, 531 años de una memoria, como le decimos, bastante cruel, pero también les hablamos del Pachacuti, hablamos de un cambio cósmico, hablamos de un mensaje a la humanidad, hablamos de que hoy en día estamos todos en peligro y son nuestras voces de querer ayudarnos entre todos. Hayaya. Sí, él preguntaba si nosotros habíamos soñado y te puedo asegurar que sí. Como están soñando las machis y los chamanes y se unen en este Pachacuti, ¿no? Pero la colonización había sido soñada, no nosotras porque no existíamos, pero sí nuestros ancestros y ancestras lo habían soñado, y no como algo que tenía que pasar, sino que bueno, siempre los sueños son para abrir. Se puede dar o no, depende cómo uno se pare y cómo lo posesione en ese momento, ¿no? La humanidad inclinó para ese lado y hoy estamos en esa crisis civilizatoria, por lo cual también creemos que tenemos la posibilidad de ir para el lado de luz y nos despedimos mostrándole la luna, Julián. Mientras nosotros hablábamos, la luna empezó a florecer. Es esto. Y es ver la luna y es ver el sol en el amanecer como la Buñuelos. Así que, Yatumar, Teocalian, hasta pronto. Perdón, solo quería remitirlos a un cuadro que tenemos publicado que habla justamente desde las épocas soberanas cómo influyó a través de estos distintos sistemas, de qué modo afectó a la salud, a la identidad de los pueblos y cuáles son los desafíos que tenemos que llevar. Ese cuadro está publicado, se llama Identidad y Determinantes de la Salud, Panorama de los Determinantes de la Salud, algo así. Está en la página de Etnosalud. Busquen Marina Honorato Quispe, presentación, identidad y determinantes de la salud. Gracias. Mañana también Marina va a estar. Sí. Sí. ¿A qué hora? Quiero hasta mañana, todo el día. 24/7. Entre las 12 y las 4. Ah, vale. Gracias. Diego hoy en el taller de música nos cantó algo con una afinación distinta de la guitarra y estaba lleno de músicos. No sé, José, si querés decir lo que me dijiste a mí, por favor, para presentarlo. Pregunta. Sí, bueno, hicimos un taller hoy de orquesta y ayer charlando con Diego me contó de esta afinación que usan, afinación guaraní, y nosotros como músicos nos interesamos
el escucharlo y hoy nos regaló esta canción y le invitamos a cantarla. Y a mí me da vergüenza el no haberlo conocido antes. Esto habla de lo que decían antes del ocultamiento de nuestras culturas. Gracias, Diego. Gracias, Diego.